días a todos. Nuestro más cordial saludo a todos los que están en este momento frente a nuestras cámaras a este evento quincenal de la red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. A todos bienvenidos. Y también le damos la más cordial bienvenida a nuestros miembros de la red, doctora Evelyn Martínez, profesor Manuel Gallarzo, profesor Alejandro Santos, y les acompañamos el profesor José Nacianceno, webmaster de la red, y mi persona, profesor Miguel Mujica. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra actividad como siempre lo hemos hecho y plantear aspectos bien interesantes alrededor del tema que venimos planteando, entre otros, modelo a quíntuple hélice, desarrollo endógeno, economía 4.0, la economía pospandémica, el tema relativo a las escuelas de administración, y es importante el dilema que se presenta en este momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, modalidad presencial versus la modalidad virtual. Vamos hoy a iniciar entonces esta actividad con estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros como investigadores. Bueno, adelante, buenos días, doctor Santos, profesor Santos. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que me están dando de participar. Yo creo que los temas que acaba de mencionar el doctor Mujica es algo que nos debería estar preocupando a todos como sociedad, independientemente del rubro donde nos estemos desarrollando. Yo creo que esta pandemia que hemos estado viviendo nos puso a prueba en todos los sentidos. Nos puso a prueba en el sentido económico, en el estudio, en el ámbito educativo y yo creo que también en el ámbito industrial. Las cadenas de suministros en este momento están pasando por un mal rato en cuestión de suministros. El retraso de suministros ha sido impactante a todas las partes que componen esta cadena y más cuando estamos hablando de elementos electrónicos o componentes que tienen un lead time muy largo para poder llegar al país y poder sacar la producción que nos están demandando los clientes. Lo que es el ámbito educativo, esta misma carencia de medios tecnológicos, los muchachos han estado tratando de conseguir los medios para poder tomar las clases, pero definitivamente está comprobadísimo que una casa habitación no es el lugar adecuado para poder tomar una clase de manera seria, debido a diferentes distractores. Estamos en una zona de confort y aunque nosotros tengamos la mayor intención de tomar las clases, con que la mascota se atraviese, el niño me diga buenos días, llegue visita, toque en la puerta, en ese momento se pierde la atención de la persona y no se logra el aprovechamiento tal como se debe. Ahora tenemos la parte de las evaluaciones. Esto ya es generacional. Creo que la parte de decir evaluación me genera un cierto temor a no tener las competencias para poder acreditar esa evaluación. Cuando hacemos evaluaciones de manera digitales, se presta a que tengamos cierta flexibilidad de consulta con el material que podemos tener a la mano y el aprendizaje o el tabular que se saque de esas evaluaciones no sea realmente lo verídico que estamos esperando para poder acreditar esa asignatura. En el lado económico, pues es bien sabido que muchos pequeños negocios, micros, tuvieron que desaparecer por no poder tener la solvencia para pagar una renta, para cubrir sus gastos y pues definitivamente fue una desaceleración económica. En un par de días estaba leyendo en la revista Forbes que la recuperación económica se tenía planeada para inicios del 2023. Entonces, pues eso me deja que todavía tenemos un gran reto, por lo menos el próximo año, para trabajar duro y poder recuperar algo de lo que llevamos. Aunque algunas versiones más positivas indican que el repunte ya se está dando.
Muchas gracias, profesor Alejandro Santos, por su opinión, ya presente en su dual función, rol, tanto en la organización donde presta servicio y en la institución educativa. Esos dos aspectos bien importantes, bien interesantes, que son del día a día, que son las circunstancias que generalmente un poquito lejos ya de la discusión teórica, y que es lo que vemos diariamente, y que es posible que se pudiese ver como algunos especies de obstáculos para que se logre exactamente esta concepción de este modo de desarrollar estos procesos de involucramiento con la figura de la virtualidad, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto educativo. Muchas gracias de verdad por tan excelente opinión. Vamos seguidamente con el profesor Manuel Gallarzo. Ahí está. Todo correcto. Bien, yo creo que es verdad lo que decía el profesor Santos. Las casas no están acondicionadas para tomar y aprovechar una clase, ni siquiera una junta de trabajo. Las mismas escuelas y empresas no cuentan con las instalaciones adecuadas. Sin embargo, el home office es una práctica antigua y cada vez tiene más penetración en las organizaciones por los beneficios que creo que todavía no hemos logrado tomar. Aunque ya era utilizada por muchas empresas que tenían varias plantas de operación o oficinas en diversas ciudades o ciudades del país o del mundo, casi era más utilizada para áreas de desempeño global como sistemas, ventas, finanzas o marketing. Pero esta nueva modalidad pues nos hizo o nos vio forzados a todas las organizaciones a darse cuenta que en realidad estábamos desaprovechando o estaban desaprovechando una estrategia de flexibilidad con la que no contábamos. Y basado en los datos más recientes que hemos escuchado, pues se calcula que para finales de este año quizá el 80% de las actividades administrativas se podrán realizar de manera remota. Eso quiere decir que las organizaciones, incluyendo las escuelas, se están moviendo en ese sentido porque no sabemos si esto va a terminar pronto o es largo o incluso pudiera ser prepararse para una circunstancia similar. Desde luego, creo que hay empresas que por la naturaleza de su proceso, como las comunicaciones, la tecnología y aquellas que trabajan más en la nube, pues ya su modelo de negocios incluye la modalidad remota para crear, entregar y captar valor, pero aún estas empresas han tenido que ajustar algunos segmentos de su modelo de negocios para adaptarse a esta nueva modalidad. Así que sí coincido en gran manera con lo que exponía el maestro y es una coincidencia que casi todos los pensadores la podemos escuchar y la podemos leer, en que tanto las escuelas como las empresas se vieron sorprendidas y ahora están moviéndose en ese sentido para aprovechar y moverse a una nueva modalidad que pudiera ser incluso permanente. Bien, muchísimas gracias, profesor Gallarzo, por su excelente planteamiento y en cierto sentido, de verdad que entra dentro de todos esos argumentos que vienen sosteniendo algunos pensadores y algunos representantes de instituciones de diferentes en nuestros países, tanto en México como en Venezuela o como en Latinoamérica en general, e incluso en el mundo, ya valientemente en cuanto a esa discusión de la presencialidad o la no presencialidad en los diferentes ámbitos de la actividad humana.
sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito educativo y en otros aspectos de la vida cotidiana. Queda bastante tiempo para ello, de esa discusión. Ahora es cuando se entra ya frontalmente en el debate. Como decía o dijo el profesor Gallarzo, ya hace mucho tiempo que se venía manejando esto en las organizaciones. Ya es un problema de adaptación. Es posible que nos hayamos visto obligados a entrar en ese fragor, vamos a decir, de la actividad, forzados por la situación pandémica, pero ya se venía planteando, incluso en la agenda año 2030 de la UNESCO ya estaba planteado esa virtualización en los planes de desarrollo nacional de los diferentes países. También ya se venían hablando de esa preparación en las universidades para las instituciones, los organismos que regentan la administración de los estudios de diferentes niveles en los países, consejos universitarios, consejos de universidades nacionales o federales. Ya se venía planteando la virtualización paulatina de los programas educativos. Lo que pasa es que lo veíamos muy lejos, años 2030, mucho tiempo de aquella, pero ya llegó. Y esa es una cuestión que se plantea en este momento. Por eso es que ya algunas organizaciones, algunas instituciones ya estaban preparadas para eso, no es nada nuevo. Bueno, vamos a ir seguidamente la opinión de la doctora Evelyn Martínez. Adelante. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad de poder hacer algunas reflexiones en función a temas de tanta actualidad. Evidentemente que este proceso de pandemia aceleró de una manera exponencial, diría yo, toda una dinámica que se venía dando en relación a los sistemas educativos, en el área educativa específicamente, de trabajar la virtualidad y las formas de trabajos educativos semipresenciales o totalmente virtuales. Evidentemente que ante esa realidad es posible que algunas instituciones estén más a la vanguardia de estos procesos, pero evidentemente que hay que seguirlos evaluando con mucha cautela, diría yo. Sobre todo porque yo en este momento me inclino más al sistema híbrido, porque pienso que hay una serie de actividades que siempre tendrán que tener la necesidad de lo presencial. Y en este momento estoy figurando algunas cosas como en las áreas de ciencias de la salud, en el área de procesos de gerencia que son necesarios la concurrencia para la discusión creativa o participativa de estas nuevas maneras de vernos en lo virtual, ¿no? Yo comparto un poco los criterios que se han manejado. Hay que acondicionarnos también para poder ser lo más eficiente y no bajar la calidad de la educación, porque evidentemente que hay ciertos elementos perturbadores que pudieran ocasionarla. Igualmente digo o refiero que lo virtual, además de que requiere algunas condiciones, no solamente es el proceso de enseñanza, como la gente lo está viendo, que es direccionar algunos elementos y divulgarlos, ¿no? Sino la calidad de ese proceso del receptor que está recibiendo la información y también la calidad para que eso pueda tener una interacción realmente bastante efectiva. Yo realmente estoy ganada a lo virtual porque, como dice el doctor Mujica, ya por esos procesos hemos andado, sobre todo en una universidad de donde yo vengo, la Universidad de Carabobo, que tiene muchísimos problemas para enfrentarse a lo que es la docencia en aulas, sobre todo en nivel de posgrado, ¿no? Por unas condiciones específicas. Sin embargo, también es necesario
plantear que en nuestros países de la región, donde hay grandes problemas que se enfrentan actualmente, como son de aspectos de infraestructura, esta tecnología requiere, por ejemplo, una permanencia en la electricidad, en los sistemas de comunicación, es decir, hay una serie de exigencias previas que de alguna manera algunos países están más en la vanguardia, pero otros están más rezagados y posiblemente allí yo pienso que pueden haber cuellos de botellas para desarrollarla. No es tan cierto que todos, yo entiendo el principio es que podemos masificarla y podemos ir a los sitios más alejados del mundo con este sistema. Pero pienso que hay que ir evaluando y este proceso híbrido pudiera lograrse como un proceso de un tiempo que se requiere. Y no pensar que porque solamente tenemos el computador y podemos hacer una conversación virtual, ese es un proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza y de investigación, como es el caso de las universidades, yo pienso que exige un proceso eh, de, de, de mayor seguimiento y sobre todo de evaluaciones de estos procesos. Por ejemplo, pienso que en ese camino hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que seguir discutiendo para lograr este proceso de una manera más eficiente. Y en este momento me inclino por lo híbrido. Sí, yo pienso que lo que requiera ser presencial tendremos que seguir en ese enfoque hasta que tengamos todas las condiciones para lograr de manera más efectiva este proceso. Aún en estos países del desarrollo donde yo me siento en este momento ubicada, ellos están planteando, por ejemplo, que en la educación básica y en la educación primaria todavía este proceso no ha alcanzado los requerimientos óptimos para plantearlo. Y lo vivimos de alguna manera porque teníamos hijos pequeños en este proceso, por supuesto entrando de una manera de emergencia, pero creo que se pueden hacer correcciones sobre los mismos. Bueno, hasta allí es mi apreciación en este proceso, pero evidentemente que en el caso de las organizaciones, todo lo que es procesos administrativos, todo lo que son procesos de colaterales, pues necesarios en la administración, creo que por allí vamos a ir de una manera bastante rápida. Gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, doctora Evelyn, por su apreciación, por su postura al respecto. Y bueno, aquí tenemos la diversidad, pues, que generalmente predomina por el modo como tenemos visualizado este escenario de la virtualización. Ya hace algunos años, algunos de nuestros colegas hablaban de la famosa evaporación del mundo físico. Es decir, esa apreciación de la aparición del mundo virtual. Y yo creo que ya fuimos entrando paulatinamente y tuvimos que sumergirnos en él. Es lo que tenemos en este momento. Y es la alerta que hay, que la virtualidad no, no fue por una emergencia. En este caso, hubo un ingreso por emergencia, pero ya estaba presente. Lo que pasa es que estábamos entrando paulatinamente, poco a poco. Ahora queda la discusión de los que están y los que no están de acuerdo con esa postura y sobre todo los que toman decisión. Bueno, vamos otra vez a continuar con nuestra ronda de opinión. Les voy a participar a ver a los distinguidos investigadores que tienen un poco más de 5 minutos. Pueden extenderse un poquito más en el tiempo para los efectos de su exposición. Bueno, adelante, profesor Santos. Bueno, como todos han comentado, efectivamente, muy acertados todos los comentarios. Así como definimos cada impacto que se nos generó en la industria, en la educación, yo creo que tenemos bien aterrizado la idea y el compromiso que tenemos con las nuevas generaciones y el rezago educativo que está pasando en este momento.
Creo que la responsabilidad de buscar las nuevas técnicas y lograr el engagement con el alumno va mucho más allá de las tecnologías. Yo creo que el enfoque tendría que ser investigación acerca de la transmisión y alcanzar un canal de comunicación efectivo, no solamente de brindar información o el hecho de encargar resúmenes. Yo creo que las investigaciones deberían de cumplir un objetivo más profundo para garantizarles que les estamos dejando algo y que puedan ser competitivos en el mercado laboral, que en este momento está siendo muy agresivo. El doctor Gallarzo mencionaba acerca de esta nueva modalidad, que en realidad no estamos adecuados ni para juntas en casa, ni para tomar las clases, ni para reuniones. A lo mejor sí para lo que es la parte familiar, que la tecnología nos acerca, pero más allá de lograr un beneficio, yo creo que nos hace falta este compromiso para designar áreas específicas, no sé, un estudio, algo a puerta cerrada, donde nos aísle y nos tenga atrapados en la actividad que realmente estamos realizando. Claro que para esto, vuelvo a tocar la parte del compromiso, es algo que tendremos que estar totalmente convencidos de poder hacerlo, para que pueda ser desarrollado de esta manera. Esto yo creo que no es exclusivo de países latinoamericanos ni tampoco de todo lo que es el continente americano. Yo creo que nos ha impactado a nivel mundial y lo mismo que padecemos en esta región del mundo, la estamos padeciendo al otro lado. Aquí lo importante o lo que va a marcar la diferencia es la disciplina y el compromiso con que afrontemos cada uno de los retos que se están desarrollando en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, profesor Santos, por su aporte, bien pertinente, en función también que lo conecta o lo vincula con el comentario y el aporte que hizo el profesor Gallarzo. Vamos entonces seguidamente a continuación con el profesor Gallarzo. Les vuelvo a recordar que pueden extenderse un poco más de tiempo para los efectos que tengan esa libertad para expresar ampliamente la concepción que tiene con este tópico específico de la virtualidad versus la presencialidad, sobre todo el sistema educativo en este momento, y poco a poco nos iremos extendiendo hacia nuestras escuelas de administración, que es algo, y se puede decir, más complejo aún. Bueno, adelante, profesor Gallarzo, adelante. Gracias, Miguel. Bien, fíjense que ahorita que estaba escuchando al profesor Santos, me vino a la mente que hace un año estuve yo presente ahí en la escuela para la que trabajo en un salón, en un aula virtual, acondicionada con una tecnología, pues que creo que ahorita es novedosa y se está utilizando no solo en las escuelas, sino en las empresas de comunicaciones como las de noticias, por ejemplo. No sé si la han escuchado, pero se trata de dar clases por teletransferencia. Quizá lo hayan escuchado ustedes. Creo que va de acuerdo en que para facilitar el aprendizaje a distancia, pues cobran relevancia todas las plataformas de aprendizaje en línea, las plataformas abiertas, las multiforma, dispositivos móviles, el campus virtual. Y en general creo que todas las alternativas tecnológicas a distancia o en línea que nos permiten lograr ese objetivo de avanzar en la escuela y en el trabajo pues, son buenas y se están quizá ahorita subutilizando. Ahorita es con el objetivo de tener un limitado contacto social para salir bien librados de esta pandemia, pero vemos que ahí hay una gran oportunidad para alcanzar objetivos educativos y de trabajo también. Entonces, esta nueva tecnología de que les estoy hablando, que ya está en proceso de prueba, es algo que permite de alguna manera a un individuo transportarlo de un espacio físico a otro. Yo sé que eso suena como a película, porque lo hemos visto en película, pero en realidad ahorita es algo que está en proceso de ser una realidad. Porque a través de una red de telecomunicaciones
pues se logra acceder y experimentar lugares como si realmente el profesor estuviese presente, dotándole de una presencia virtual. Así que con el crecimiento paralelo de los servicios computacionales en la nube, la realidad aumentada y la realidad virtual, pues creo que van a llevar a esta tecnología al siguiente nivel, si es que a lo mejor no está al alcance de todos, no sé qué tan caro sea contar con ella, pero creo que estamos de acuerdo en que uno de los grandes beneficios que proporciona esta tecnología es porque nada sustituye una clase presencial, eso estaremos de acuerdo, cara a cara, y la teletransferencia va en ese sentido, que las personas estén viendo al interlocutor de manera virtual, pero ahí está, lo están viendo sus movimientos, su expresión facial, su expresión corporal. Entonces, mejora la comunicación gracias a que se puede observar toda la comunicación no verbal de los participantes. Y otro beneficio, pues, es que aumenta la productividad, ya que reduce la comunicación vía email o de otras formas, y también ahorra costos de traslado y tiempo de desplazamiento a los participantes. Entonces, yo creo que otros distintivos importantes de esta tecnología es que los alumnos cuentan con más oportunidades de acceso a profesores destacados de las empresas. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia y había pues alumnos en una universidad o en un aula virtual en Salamanca, España, otros en Chile, en diferentes campus del país. Entonces, utilizar esa tecnología de vanguardia creo que es una manera interactiva y amplían los espacios de asesoría y de disponibilidad de profesores en otros campus. No sé si en algunas de las universidades que ustedes trabajan han hecho algunas pruebas con esta tecnología, pero creo que sería una buena alternativa para sufragar esos obstáculos que puede tener la interacción virtual con alumnos o con empleados. Ese sería mi punto sobre este tema, que creo que es una nueva tecnología, pero es una buena posibilidad. Muchísimas gracias, profesor Gallarzo, por tan refrescante aporte. Y ciertamente, como usted dijo, sí, lo venimos haciendo. Allá en Sudamérica se viene haciendo en diferentes países. Y también se ha participado, hemos venido participando también hace tiempo con universidades mexicanas. Incluso tenemos la experiencia propia del primer programa doctoral que tuvo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Tenía la modalidad virtual, la permitía, de acuerdo a las normativas nacionales de posgrado. También permitía la modalidad mixta. Ese programa está autorizado para y presencial, los tres tipos de opciones como tal. Tuvimos el primer grupo, o la primera cohorte, allá se le dice cohorte, es lo que llamamos aquí generación en México, de estudios postdoctorales también en administración. Y entre nuestros primeros egresados tuvimos 4 profesores mexicanos, también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eso lo permitió la virtualidad. Al mismo tiempo, ese plantel de profesores del programa doctoral, que es otro espacio, tuvo la suerte o el privilegio de tener profesores extranjeros, profesores europeos, profesores también de México, gran parte eran profesores mexicanos, y eso lo permitió esa modalidad. Que hubiese sido muy difícil que nuestros estudiantes pudieran haber tenido, por ejemplo, contacto con profesores mexicanos, de aquí de este lado de México, o profesores de Europa, de Alemania, por ejemplo. Muy, muy difícil. Algo que estaba, vamos a decir, orientado únicamente o reservado para profesores que salían especialmente a estudiar a países extranjeros. Pero eso lo permitió. Es decir, recibir clases de otras partes, el aporte enriquecedor de profesores de otros contextos geográficos,
a través de la red. Eso fue bien interesante. Después vinieron las defensas. ¿Cuántas defensas han habido ya? La doctora Evelyn nos podrá decir, por el tiempo que tuvo ella como directora tanto de investigación de la facultad como directora de posgrado. Las tantas defensas de tesis y trabajo de grado vía online. Nada más que anteayer se hicieron varias defensas de maestría y doctorado. Mañana hay dos que posiblemente se la coloquemos el link para que podamos participar, porque son dos miembros de la red que defienden. Los profesores Amaire Mora y el profesor Alberto Cadevilla, mañana y pasado mañana respectivamente, defienden su tesis doctoral y va a estar virtualizada esa defensa. Yo tuve el honor de ser el primer presidente la primera defensa que hizo la UACJ virtual. Y la cuestión que se dijo, la autoridad que inició la actividad allí, es que era histórico, algo que no, en otra época eso era inconcebible, pero teníamos que tarde o temprano pasar a eso, como lo dice el profesor Gallardo. Eso nos abrió otro modo de vida que ya venía siendo anunciado, tanto para el ámbito laboral como el ámbito educativo. Lo que pasa es que hay bastante desconocimiento de ese fenómeno. Yo siempre coloco, cuando tengo alguna interacción con algún grupo, es el caso de cuando se comenzaron a darse o a conocerse los primeros vehículos, los carros, el impacto que tuvo en la gente, y hubo gente que era adversa a los vehículos, lo ven como algo, oye, que tenía que salir del momento. Eso tarde o temprano, decían algunos, tenía que salir, va a salir ya, y la gente va a volver a la tranquilidad de los carruajes, de los caballos y la normalidad. Pero los vehículos, los carros vinieron para quedarse y se quedaron. Y así sucesivamente los paradigmas se establecieron. Bajo esa concepción, la virtualidad vino a quedarse. Y ya lo decía Manuel perfectamente. Es decir, ya se venía usando, ya veíamos la ventaja. Y él lo visualiza en su dualidad de rol como gerente corporativo y también como profesor. Y eso es así. Nosotros todos estamos en instituciones universitarias pioneras, cada quien en su ámbito geográfico de la virtualidad. Es posible que dentro de la misma institución teníamos detractores, y eso lo puede dar fe la profesora Evelyn. ¿Cuánta gente se opuso y puso en tela de juicio los estudios virtuales? Incluso de que debían ser gratis, que los profesores no deberían de cobrar los estudios virtuales porque todo lo que es trabajar desde la casa, bueno, son cuestiones inconcebibles, cuando en este momento, quizás ya había profesores que trabajaban con la telemedicina, médicos que trabajan con la telemedicina, y ahora tenemos la consulta online de los médicos, claro, en este caso por la cuestión de la pandemia, pero ya eso ya se estaba manejando hace muchos años. Yo tuve hacia el año de 1994, 1998, 1999, cuando hubo la declaración de Bolonia en Europa. Yo estaba en Europa, más o menos en ese lapso de tiempo, y yo me acuerdo que ya se discutía la parte del teletrabajo, o sea, y la parte de los procesos educativos, lo que decía el profesor Manuel allí, en ese ejemplo de tomar clases, y veíamos que había gente que estaba tomando clases de una universidad italiana, de un italiano, tomando clases de una universidad francesa o una universidad alemana o española desde su casa, por la precisa razón de la movilidad, y veíamos eso. Y así, gente que cursó alguna modalidad o algún estudio, algún programa bajo esa modalidad. Yo creo que es bien interesante porque a partir de hoy se inicia una discusión alrededor de ello y de en qué medida nuestras escuelas de administración se van a involucrar con eso, lo van a asumir, ya lo han ido asumiendo.
pero está la discusión presente allí, que es importante, con sus los propiciadores y los detractores. Vamos a seguir con la doctora Evelyn. Adelante, doctora Evelyn. Bueno, yo comparto que tal como lo está planteando, como lo han planteado el doctor Mujica y los que me precedieron, que evidentemente es un proceso que vino para quedarse. Yo comparto esa opinión. Eh, Como él también ha planteado, hay universidades que ya andaban en ese proceso, pero bastante lento. El proceso se estaba dando, pero no de la manera tan acelerada como se está dando en este proceso, porque es una emergencia y la emergencia lo exigió así. Eh, Creo que tenemos una herramienta excelente para lograr un proceso educativo de calidad, y lo que yo planteaba podemos llevarlo a los sitios donde a unos costos competitivos en espacios que sería bastante oneroso llevarlo de manera presencial. Es decir, las mismas condiciones de los países, en algunas regiones de los países donde habitamos, vemos que es bastante difícil hablar de unas estructuras de costos a veces elevadas por la forma tradicional de la educación, y yo creo que esta herramienta evidentemente lo mejora sustancialmente. Sin embargo, siempre pienso que no podemos dejar de estar evaluándolo en función de resultados. En algunos ha sido muy exitoso, en algunas experiencias que hemos tenido han sido muy exitosos, sobre todo nosotros pudimos aplicar estos procesos en los congresos, en los últimos congresos que se daban en las universidades, y lo estábamos realizando de manera virtual. Y, y realmente el nivel de participación, todo lo que significaba el llevar adelante eso, las explicaciones de los resultados de las investigaciones, de los investigadores. Es decir, hay todo un proceso que evidentemente para mí es excelente, pero sigo pensando que no lo podemos dejar así, porque sigo insistiendo en la infraestructura. Tenemos que tener condiciones de infraestructura que permitan realmente que ese proceso se dé de una manera eh, eh, en condiciones óptimas, diría yo. La educación tiene que ir caminando por un proceso de calidad. Y la calidad de la educación es un proceso integral, es un proceso que con la virtualidad, como estábamos planteando algunos también allí hace unos momentos, tiene una serie de ventajas a través de la nube, a través de procesos que podemos lograr incorporar. La tecnología es costosa, pero creo que siempre va a ser mucho más barata que la presencial, hasta se ha demostrado en algunos procesos. Y ese es un cuello de botella que en el caso de la educación superior latinoamericana lo tiene presente. En el caso venezolano, que es el más cerca, lo estamos viendo de una manera evidente. Venezuela está padeciendo de una manera dramática la forma de dirigir la educación en este momento. No solamente en el caso de la Universidad Central, que es nuestra universidad bandera, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, y la virtualidad, mejorando algunas condiciones que lo requieren. Pienso, la misma Universidad Simón Bolívar lo ha planteado en muchos escenarios, la necesidad de resolver problemas de infraestructura para que nosotros logremos que la virtualidad sea un proceso con altos niveles de calidad. Y comparto que el teletrabajo también vino para quedarse. Ese dato es bien interesante, que posiblemente hasta un 80% se traslade por esa vía. Lo estamos viviendo ya. Yo no sé si hay experiencia, pero por ejemplo aquí en Houston hay
amigos muy cerca que ya les han acondicionado sus espacios en la casa, financiados por las mismas empresas, para que ellos logren trabajar de la manera más eficiente en esos espacios. Entonces, no solamente dotarte de los equipos, sino de las condiciones de sillas orgánicas que te permitan tener una jornada eficiente. Todas las condiciones que en este momento la tecnología lo facilita, y ese proceso se va a ir dando, yo sí creo que de una manera bastante acertada. Y asimismo van a haber unas nuevas relaciones, unos nuevos empleos, unas nuevas formas de comportarnos, donde yo diría que va a ser un gran desafío para las generaciones, porque para enfrentarse a esas nuevas realidades, las personas también tenemos que tener nuevas herramientas para hacerlo. Entonces sí pienso que estos cambios vienen para quedarse, y vamos a tener otras nuevas formas de las mismas relaciones del trabajo van a cambiar. Las relaciones de trabajo van a ser diferentes, van a ser distintas. Y hay un abanico de opciones que posiblemente ya muchísima gente las está trabajando. Así que yo realmente estoy ganada a toda esta postura de lo que viene por la vía de la virtualidad. Gracias, pues. Bueno, muchísimas gracias, doctora Evelyn Martínez, por su apreciación y bien importante. Bueno, ya es para decirle, aquí también en México, yo también conozco personas que les han condicionado la casa. Vamos a decir, el lugar, el espacio en la casa donde ellos están haciendo home office. Igual, es posible que lo que se veía como una excepción ahora sea la regla. Es decir, dieron la ventaja, lo intensivo de la aplicación al trabajo, el incremento de productividad, eficiencia, más eficacia en cuanto a la actividad que se viene realizando en el trabajo. Y eso ya vino para quedarse. Es importante, de verdad, vamos a revisarlo en esta última ronda de opiniones. La parte social, está bien, estamos todos de acuerdo con todos estos aspectos que se van involucrando, la parte de la virtualización, la nueva realidad, la nueva normalidad que tenemos en este momento en el tapete, que vino para quedarse en todos los ámbitos, independientemente que haya gente que opine lo contrario, entendemos y lo vemos en la prensa cuando hay alguna opinión de alguna medida al respecto, sector público o sector privado, y vemos los comentarios y vemos los argumentos a favor del retorno a la presencialidad y los a favor de la virtualidad. Y bueno, uno que otro argumento es posible que no estén bien fundamentados, pero hay algunos que están bien argumentados o un número significativo. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque ya la gente entra en conciencia. Ciertamente, y son problemas, son variables no controlables, todos los aspectos relacionados con las personas que pudieran no tener acceso. Y todos somos sensibles al respecto, sobre todo la parte de exclusión. Y estamos al tanto que hay personas que se les hace muy cuesta arriba involucrarse con algún modo electrónico para la conexión. Hay universidades, sobre todo públicas, que han ofrecido incluso áreas o salas para aquellas personas que tienen ese problema. Estamos hablando cuando a países que tienen cierta estabilidad socioeconómica. Hay otros países donde hay mayor complicación porque además del problema de la pandemia, tienen problemas de infraestructura, como lo dijo Evelyn. Y ahí es donde vienen las limitaciones de aquellas personas que definitivamente no pueden incorporarse. No es verlo fríamente, pero también llama la atención. Es decir, vendría es un tema aparte, la discusión, cuál sería la manera para que esas personas no queden fuera. Más bien que parar
la transición a esta nueva normalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje o del ámbito laboral es ver cómo esas personas las incluimos. Yo pienso que debería ser así ya, porque los procesos no se pueden parar y eso visualizamos. Si cada quien de nosotros hace una revisión hacia atrás y cómo fue el proceso nuestro, podemos dar respuesta. Es posible que un alto porcentaje de las personas que hemos ocupado cargos y ejercemos algunas funciones, no necesariamente venimos de sectores favorecidos económicamente. Muchos vimos la parte educativa como un elemento de impulso y movilidad social y económico. Y eso es algo a nivel universal y también muy pronunciado en nuestros países latinoamericanos. Las circunstancias han cambiado. Estamos en la economía 4.0 o 5.0, sea versión alemana o sea versión japonesa. Es otro contexto, es otra realidad. Estamos en una situación post-pandémica, emergen otros paradigmas. Yo pienso que viene el factor de adaptación, es decir, a ese nuevo paradigma, a buscar nuevas soluciones para evitar la exclusión. Yo pienso que debe ser así. Vamos a dar otra última rueda de opiniones, ¿ya? Incluyendo esta parte social, que es importante también, ¿no? Como aporte nuestro como grupo de investigadores en este ámbito. Bueno, adelante, el profesor Gallarzo. Gracias, Miguel. Bueno, nada más quería aclarar, porque por lo que los comentarios que estoy escuchando, parece ser que no me di a entender bien cuando hablaba de esa nueva tecnología que las escuelas y las empresas están utilizando para salvar esos obstáculos de las computadoras. La tecnología de dar clases o trabajo a través de la teletransferencia no es una clase virtual. No estoy hablando de que los alumnos estén en distintos lugares del mundo conectados a una computadora. No. Esta tecnología ahorita obliga al maestro a ir a un aula. Y es un aula especial, acondicionada de manera especial. Por ejemplo, si yo estoy en el Tecnológico de Monterrey, en Ciudad Juárez, en un aula virtual de esa, de teletransferencia, y estoy dando una clase, no quiere decir que los alumnos que están en España, en Chile, en Venezuela, están viéndome a través de la computadora. No, eso es lo que ya hacemos. La teletransferencia es que yo estoy allá en Chile. Yo personalmente me ven físicamente ellos ahí enfrente del salón, me están viendo a mí enfrente, ahí parado, como un holograma. No sé si lo han visto en la Guerra de las Galaxias o otras películas. El maestro está enfrente del aula, no está en la computadora, no está en una pantalla, está físicamente no, virtualmente enfrente. Entonces, eso tiene la ventaja de que parece que el maestro está en el aula de Chile, cuando en realidad físicamente está en México. Esa es la teletransferencia, esa es la nueva tecnología que quizá algunas universidades y empresas lo están utilizando, pero llama la atención como una persona que está entrevistando, por ejemplo, en televisión, lo vi recientemente, está entrevistando a un famoso, pero el famoso está en Estados Unidos y el entrevistador está en España. Entonces, el entrevistado está ahí sentado enfrente del entrevistador, pero es un holograma, no está físicamente, pero está interactuando con él como si estuviera. Esa es la tecnología de la teletransferencia que ya se está utilizando en clases, y eso sí sería un paso adelante de lo que es ahorita las clases virtuales. Bien, nada más por aclarar. Y lo que dice Miguel ya el comentario final, efectivamente, y creo que
en muchas partes del mundo se ha estado retomando, y creo que con justa razón y derecho, el aspecto psicosocial de los trabajadores y de los alumnos. Es decir, no es la responsabilidad, o la responsabilidad de las empresas no se limita a proporcionar un ambiente de trabajo seguro, libre de cuestiones de discriminación y demás, sino que tiene que considerar todo el aspecto integral de los trabajadores, aspectos profesionales, de desarrollo, aspectos emocionales, su entorno no solamente del trabajo, sino su entorno exterior, la familia, la sociedad. Todos esos aspectos deben ser considerados ahora por las normas sociales que están estableciendo las empresas. Y creo que en el aspecto virtual o del trabajo virtual, el home office o las clases virtuales, creo que las universidades y las empresas también deben cumplir con esa responsabilidad, porque los trabajadores y alumnos se están enfrentando a situaciones en su entorno que son distintos a cuando se está con la atención en el trabajo. Cuando en el área de trabajo mi atención mayor está puesta en el proceso, porque estoy físicamente ahí, porque tengo que estar atento a ciertas cosas que están a mi alrededor, pero en la casa hay muchos elementos que influyen en mi atención y en mi desarrollo. Entonces, creo que sí es una responsabilidad que las empresas deben considerar el aspecto psicosocial de trabajadores y alumnos. Y ojalá, si esto, incluso si la pandemia tiene un fin pronto, pues que el hecho de seguir aprovechando las tecnologías de comunicación para clases o para trabajo, creo que debería de buscarse una manera de conectar de manera integral al trabajador con el entorno en el que está viviendo. Es mi comentario. Bueno, muchas gracias, profesor Gallarzo, por su opinión. Vamos, profesora Evelyn, adelante. Sí, yo también comparto ese criterio, que esas nuevas tecnologías van a tener un proceso bastante acelerado en este momento, y lo vamos a ir evidenciando de una manera de mucho impacto. Pienso que no solamente el holograma se está, lo he visto no solamente en películas y en entrevistas, sino aquí hay algunos escenarios de presentación de artistas, y la artista la presentan en el sitio, y la artista se murió hace no sé cuántos años y tiene su fan y toda esta serie de cosas, y uno los ve realmente en vivo, ¿no? Es virtual, pero de esa modalidad. Es decir, que todas estas tecnologías, como ustedes lo están planteando, yo lo comparto perfectamente, y van a revolucionar aún más. La gran revolución que anda que está evolucionando de una manera, como yo pienso, exponencial, es esta revolución tecnológica, porque evidentemente se ha demostrado en el corto tiempo en que la estamos experimentando los saltos cuánticos que se están produciendo. Y evidentemente que hay una estructura de costo que yo creo que impacta también tanto a las instituciones de educación como a las instituciones de, de las relaciones del trabajo, ¿no? Y eso es un elemento que es muy importante también considerar, no mantener la calidad y con unas estructuras de costos competitivas. Creo que todos los que estamos acá lo compartimos. Y pienso que, por eso digo, sí creo que hay mucho que seguir investigando, seguir trabajando, y esas asimetrías que puedan existir, para aplicarlas, yo creo que tenemos que seguir trabajando en ello para hacerlo lo más eficiente. Pero como ustedes han manifestado, es un proceso que vino para quedarse, y lo comparto perfectamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Evelyn. Hay algo importante, ¿no? Entramos en ese tema y creo que es una de las cuestiones más, más fuertes en el punto relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje virtual.
Desde hace unos cuantos años atrás, desde la Declaración de Bolonia, 1999 o 98 de Berlín, ¿no te acuerdas? La Declaración de Bolonia para la... 98 estoy casi seguro. Sí, ¿verdad? Creo que es 98. Bueno, creo que se comenzó a ejecutar en 1999, fue la unificación del sistema educativo europeo. Todavía está vigente, que es lo que da cabida a lo que llamamos nosotros los títulos europeos. Es decir, dejan atrás el viejo modelo del título nacional de cada país. Entonces, ya en ese momento comienza a hablarse del diseño curricular para estudios virtuales. Porque cuando hablamos de diseño curricular relativo a los estudios virtuales, ciertamente, como dice Manuel, no es la computadora únicamente ni aparecer allí, porque el diseño curricular para los estudios virtuales es complejo. En las instituciones donde para tener validez, incluyendo aquí en México, los estudios virtuales deben reunir un requisito, la malla. La malla curricular debe de reunir un requisito donde la presencialidad, fíjense, la presencialidad como tal, hubo discusiones en diferentes foros, donde hablamos de la presencialidad física y la presencialidad virtual. Y la presencialidad virtual involucra la presencialidad normal que tenemos, virtual, normal, que es la que tenemos nosotros cuando nos estamos viendo, y otras variantes de la presencialidad virtual. En ese caso, la parte de los hologramas, tan mencionado en su momento por Edgar Morin, en su principio de pensamiento complejo y de la teoría del caos, toda esa cantidad de filósofos que ya venían trabajando con eso, ¿no? Y esa presencialidad en el diseño curricular virtual nada más es apenas un 30%, porque los planes de estudio, vamos a decir, para los estudios virtuales, conllevan otros elementos, que incluyen la biblioteca virtual, toda la programación de tareas, asignaciones, la modalidad de apoyo, consultas y todos esos elementos. Esto es una estructura. La parte virtual, presencial, ya sea virtual, la presencialidad virtual, ya aclaré a qué se refería, y con cualquiera de sus modalidades, apenas es muy poquita. Tanto así que no necesariamente tiene que tener clase donde yo vea al profesor, no necesariamente. Lo que pasa es que las universidades saltaron por emergencia a esa virtualidad, y la virtualidad se interpretó como, es decir, la clase en vez de presencial, física, presencial, cara a cara, durante las horas estipuladas. Es decir, y eso no es virtualidad, eso es una clase presencial, no física. Eso es la discusión que se vino dando en su momento. Ya hace, estoy hablando de 1998, ¿cuántos años? Como más de 20 años, 20 años, Belín, más o menos, 20 años, ya veníamos discutiendo nosotros, de todas aquellas personas que estábamos involucradas en algunas investigaciones al respecto, y este tipo de estudios. Y ya había discusión, porque se pensaba en eso. Y es donde viene el problema de la exclusión, porque el problema de la exclusión deviene en qué medida se puede apoyar con los otros recursos, en qué medida las personas pueden cumplir con las asignaciones. Y lógicamente las asignaciones, las tareas, incluso no pueden ser de la misma forma como se venían desarrollando, clásicas. Aparecen otras herramientas, las herramientas de las imágenes, entre otros elementos, la elaboración de flujogramas, diagramas, todos esos elementos que en el pasado nosotros consideramos que no eran las más adecuadas. Entonces hay una cantidad de cosas. Esta parte, este ámbito pertenece específicamente al ramo del diseño curricular,
que es un ámbito de la educación. Hace muchos años había una discusión permanente entre los expertos. ¿Quiénes eran los expertos? Nosotros, los que estábamos, por ejemplo, en ámbito de las ciencias económicas, que éramos expertos. ¿Y quiénes eran los otros? los de diseño curricular, ¿te acuerdas, Evelyn? Y eso eran peleas que teníamos nosotros porque considerábamos que ellos quitaban cosas que nosotros pensábamos que no era necesario. Porque si queríamos formar un economista, tenía que ver economía de todas formas, pura economía, o pura administración, o pura contaduría. A la larga, cuando comenzamos a involucrarnos, nos vimos obligados, siendo coordinadores de programa, para poder entender el lenguaje de los diseños, los especializados en diseño curricular, y entendimos por qué. Así en el ámbito, también en este momento están los expertos en diseño curricular para las mallas de estudios virtuales, igual. Entonces, es más compleja la cosa. Cuando nosotros vemos los programas que tienen los gobiernos online, y es posible que la gente no haya captado a qué se refiere, porque precisamente se mantiene la cuestión de que es la presencialidad del profesor, y no hay otras cosas que se agregan allí. Es un ámbito, y así ya que tenemos que dirigir, ¿no? Cada quien desde los diferentes ámbitos la discusión, porque esto es más complejo de lo que se pudiera visualizar como tal. Y es donde habla Evelyn de los costos, lo elevado de los costos de llevar esto adelante. Es un proceso paulatino. Es decir, de qué manera realmente se puede implementar los estudios, ¿no? Si ustedes se ponen a ver las asignaturas, o las asignaturas como tal, es posible que cada quien, aunque la esté dictando, no está adecuada, de acuerdo a los lineamientos internacionales de lo que es un diseño curricular virtual, esta modalidad. Ya los europeos venían trabajando con esta parte. Hay gran cantidad de generaciones en diferentes ámbitos, inclusive en el ámbito de medicina. Ellos optaron por la parte, la híbrida. Incluso ellos ofrecían las estancias el internado. Por ejemplo, si es el área de salud, en un hospital X allá en Europa, o reconocían si la persona estaba haciendo un internado, por ejemplo, en el país de origen, para la parte. Pero las otras asignaturas eran virtuales. Pero la virtualidad, sencillamente, estaba preparado el alumno para la virtualidad, porque para poder cursar la asignatura o las asignaturas, tenía que haber aprobado un taller previo, una especie de propedéutico, antes de comenzar a cursarlo, precisamente para la modalidad, porque no era solamente la clase, sino la presencia del profesor, indiferentemente del tipo de tecnología que usase, sino que habían otras cosas que exigían allí, y en porcentajes muy equilibrados, es decir, proporcionalmente repartido, ¿ves? Porque es algo completo. Eso era lo que vamos a decir, se denomina la educación virtual. Y es lo que es posible que es donde está el proceso, el cuello de botella o el nudo para poder implementar eso, sobre todo en los países en vía de desarrollo, esta parte como tal, sobre todo a gran parte de la población y a gran parte de las instituciones universitarias. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la universidad pública, donde yo presto los servicios aquí en México, los programas virtuales, ellos son aparte. Ya veníamos trabajando con programas virtuales, con malla de diseño curricular virtual, igualmente conformado por un plan de estudio, y muy diferente a los estudios presenciales físicos, muy diferentes como tal. Bueno, entonces si hay un comentario final ahí al respecto de algunos. Bueno, de todos modos, este es el inicio de la discusión. Ahora es cuando iniciamos, y ahí hay una cantidad de cosas. Me parece bien interesante el punto de vista del profesor Gallarzo, esta parte relacionada con el holograma, bien interesante, porque eso también pone en práctica la teoría del doctor Edgar Morin,
la parte del holograma, ¿no? De una discusión bien importante, bien interesante. Es un aporte porque deja más atrás aún la figura de la presencialidad física, ¿no? Y también en el punto de vista de la profesora Evelyn, de esta parte de los costos, que es la parte que tenemos que tomar en cuenta allí. Es decir, hay una cantidad de aspectos que entran allí, porque no es una transición en función natural. Y como hemos coincidido todo, es algo de repente abrupto, una entrada a la fuerza prácticamente dentro de ese nuevo mundo, esa nueva normalidad. Entonces hay cosas que quedan muy pendientes, sobre todo en las escuelas de administración. Allí es importante visualizar cómo es ese problema, esa parte allí, independientemente de la universidad. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí pendientes por discutir. Vamos les voy a también decir finalmente algo muy importante, se los anuncio brevemente después que salgamos, en cuanto en las siguientes sesiones vamos a ver si al final abrimos una especie de compás para que cada quien, si tiene algún tip de algún tema específico, puntual, exponerlo, perfectamente lo puede hacer. Ya se nos anotó por ahí el profesor Nazanceno con un tip bien importante, y todos podemos hacerlo. Vamos a ver si dedicamos los últimos 40 minutos o 30 minutos para algún tip de importancia. Acuérdense que aquí somos libres de exponer lo que consideremos. Acá, en función de nuestra postura, es muy importante, para eso somos científicos, ¿no? Para ello, pues, como tal. Y son bienvenidos todas las posturas acá. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a nuestros distinguidos invitados, profesor Manuel Gallarzo, doctora Evelyn Martínez. Gracias, profesor José Nazanceno, también por su magnífica asistencia y apoyo en la parte como webmaster. Y de verdad, a todos, feliz fin de semana y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a todos.